tener una posición no deliberante, una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente elegidas. Y cuarto, y esto es lo que más me preocupa y me duele, porque no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida, el mismo fervor por la defensa de las instituciones que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958. Debemos reconocerlo. Nos duele profundamente, pero es la verdad. No hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional. Y esto nos obliga a profundizar en la situación y en sus causas. En este momento debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace 30 años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión lo que responde a la inquietud, al sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje y yo quiero decirle desde esta tribuna con toda responsabilidad al señor presidente de la República que de él principalmente, aunque de todos también depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de las subsistencias, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto, para transmitirle desde aquí al señor presidente de la República y a los dirigentes de la vida pública nacional mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego en nombre del pueblo venezolano de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que están tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Este es el motivo de la presente intervención. Y yo creo que era imposible que por un simple acuerdo de la Comisión de Mesa de que no se hable para discutir el decreto de suspensión de garantía, el Congreso se reuniera y le dijera al país que no ha hecho otra cosa sino darle paso al decreto con un acuerdo que se votó creo que 3 o 4 veces y que se indicó votado por unanimidad. Yo aclaro que yo no lo voté, no porque no estuviera de acuerdo con el fondo de que se suspendieran las garantías, sino por las reservas que expresé y sobre todo porque no considero justo el que se afirme de una manera tan absoluta que el propósito de los culpables de la subversión, de la sublevación, haya sido asesinar al presidente de la República. Por otra parte, quiero decir que esto que estamos enfrentando responde a una grave situación que está atravesando Venezuela. Y yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia, entendieron que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como dijo
el Papa Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Que esos señores entiendan que estas democracias de América Latina están requiriendo una revisión de la conducta que tienen frente al peso de la deuda externa, alocadamente contraída y en muchos casos impropiamente administrada, y que nos están colocando en situaciones cuyo costo social ha llegado a asustar a los propios dirigentes del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos financieros internacionales. Yo quisiera pues desde aquí también que pudiera llegar mi pedimento al presidente Bosch, al presidente Mitterrand, al presidente Felipe González, a los jefes de los países del mundo desarrollado y rico, para que se den cuenta de que lo que pasó en Venezuela puede pasar en cualquiera de nuestros países, porque tiene un fondo grave, tiene un ambiente sin el cual los peores aventureros no se atreverían ni siquiera a intentar la ruptura del orden constitucional. Esa situación tenemos nosotros que plantearla con toda decisión. Cuando ocurrieron los hechos del 27 y 28 de febrero, desde esta tribuna yo observé que lo que iba a ocurrir podía ser muy grave. No pretendí hacer afirmaciones proféticas, pero estaba visto que aquel paquete de medidas que produjo como primer estallido aquellos terribles acontecimientos no se iba a quedar allí, sino que iba a seguir horadando profundamente en la conciencia y en el porvenir de nuestro pueblo. Dije entonces en algún artículo que Venezuela era algo así como la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana. Esa vitrina la rompieron en febrero de 1989 los habitantes de los cerros de Caracas, que bajaron enardecidos. Ahora la han roto las colatas de los fusiles y los instrumentos de agresión que manejaron los militares sublevados. Es necesario que se diga, que se afirme y que se haga un verdadero examen de conciencia. Estamos hablando mucho de reflexión, estamos haciendo muchos análisis, pero la verdad verdadera es que hemos progresado muy poco, en que no podemos nosotros afirmar en conciencia que la corrupción se ha detenido, sino que más bien íntimamente tenemos el sentir de que se está extendiendo todos los días progresivamente, de que vemos con alarma que el costo de la vida se hace cada vez más difícil de atender para grandes sectores de nuestra población, que la cosa de los servicios públicos no funciona y que se busca como una solución que muchos hemos señalado para criticarla, el de privatizarla, entregándola sobre todo a manos extranjeras, porque nos consideramos incapaces de atenderla. Que el orden público y la seguridad personal, a pesar de los esfuerzos que se anuncian, tampoco encuentra un remedio efectivo. Aquí en este mismo recinto se sientan honorables representantes del pueblo que han sido objetos no solamente de despojo, sino de vejamen en sus propios hogares, sin que se haya logrado la sanción de los atropellos de que han sido objeto. Esto está viviendo el país. Y no es que yo diga que los militares que se alzaron hoy o que intentaron la sublevación, que ya felizmente ha sido aplastada por lo menos en sus aspectos fundamentales, se hayan levantado por eso. Pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones. Por eso termino mis palabras rogándole al presidente de la República que enfrente de lleno, en verdad y decididamente, esta situación que, como dije antes, sirve de motivo o por lo menos de pretexto para que puedan utilizarlo todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufanos. Muchas gracias, ciudadanos senadores, ciudadanos diputados.